lo tengo al gran Tuni Coleman del otro lado. ¿Me dejás, Nahuel? muy bien, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias, Tuni, buen día. Jorge Iglesias te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Placer escucharte, gracias por atendernos a esta hora, de verdad, Por favor. Bueno, Tuni, tema libre, ¿por dónde querés arrancar? ¿Por lo internacional, por lo local, lo que vos quieras? ¿Querés arrancar por Bolivia, querés arrancar por Chile, querés ir por lo local, por donde vos quieras? Bueno, me parece que el caso más caliente, incluso no solo como situación en Bolivia, sino también como la repercusión en la Argentina, es lo que está pasando allí en Bolivia. Yo soy de los que piensa que Evo Morales estuvo mal de buscar un nuevo mandato, que perdió el referéndum, que no estuvo muy transparente la elección, pese a que está claro que él ganó la elección, aunque no está claro que haya ganado en primera vuelta y correspondía hacer una nueva elección. Ahora bien, está claro que tenemos ahí en Bolivia un golpe de Estado, militares que le piden a un presidente que renuncie, policías y militares que no tratan de mantener la institucionalidad, sino que al revés obligan a renunciar a un presidente, de manera que eso está claramente en lo que llamamos un golpe. La Argentina debió condenar ese golpe, el gobierno de Macri no lo hizo, alineado con Estados Unidos, y creo que el radicalismo reaccionó bien condenando el golpe, pero el PRO está muy alineado con Estados Unidos y eso deja un agujero y en una mala posición a la Argentina, que está correcto, como dice Alberto Fernández, el alineamiento más bien con México, que tiene posiciones más democráticas. La discusión, Tuni, en ese sentido internacional que estamos viendo tanto en Chile como en Bolivia, ¿es por poder, es por plata, es por recursos? ¿Qué es lo que se discute abajo? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos y los países centrales? Bueno, básicamente es, digamos, de sistema económico, es de modelo económico, neoliberalismo, alineamiento internacional. Evo Morales no era una persona alineada con Estados Unidos, entonces no, hay un tema de alineamiento internacional y hay un tema de modelo económico, desde ya que ese es el centro, y dentro del propio país la redistribución de la riqueza, o sea, gobiernos que por un lado son más igualitarios, más de participación del Estado como árbitro en la economía, no que el mercado resuelva siempre a favor de los ricos, sino tratando de buscar un cierto equilibrio o todo el equilibrio posible. Desde ya que esos son los dos factores, modelo y alineamiento internacional, ¿no? Con total humildad, ¿te puedo tirar un datito desde el Chaco sin faltar de respeto? No entendí la pregunta, ¿me puedes repetir? ¿Te puedo tirar un datito desde el Chaco con total humildad sin faltarte el respeto? Por favor, ¿por qué sería una falta de respeto? ¿Estás enterado de que ayer fue a la segunda indagatoria para la diputada de Cambiemos, Aida Ayala? No, la verdad que no. Honestamente, no es un caso que yo siga tan de cerca. Te cuento si querés. Absolutamente. Me cuesta a mí un poco seguir algunos casos porque tengo 20 y entonces me cuesta. No sabía que es la segunda indagatoria, que tiene que ver con todo, sigue siendo todo el tema de la empresa de residuos, de los contratos como intendente. No, esta vez es por un desvío de fondos. Escuchá, desde la Secretaría de Asuntos Municipales, que dependía de Frigerio, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue funcionaria de Macri, ahí de Sala, ¿sí? Y hubo fondos para municipios, y el municipio de Quitilipi, que lo tenía un hombre de Cambiemos, Casalboni, denunció presiones para la compra de elementos en determinados lugares por más de 1 millón de pesos en un polirrubro. Pero lo interesante de la indagatoria, por eso te lo quería comentar para que tengas el dato. No, por supuesto que me importa mucho y
desde ya que no solo ese caso se me escapa, te aclaro que se me escapan 50 por favor, casos Tony, no se te todo escapa el nada. tiempo, El mejor en lo tuyo. Yo solo quería aportar para que lo tengas en el radar, porque va a ser el primer problema grave para Cambiemos, Va a Bueno, ser el primer problema serio para una diputada de Cambiemos. Si es que la desafueran, porque tiene fueros, y parece que Gil Lavedra se agarra de los fueros como loca. ajá, porque el abogado de ella también es Gil Lavedra, como el de Gerardo Morales, etcétera. Gil Lavedra está siendo el abogado, aunque en esto de Bolivia ha tenido una buena posición, pero ha sido abogado de la FIP, inexplicablemente. Cuando la FIP tiene decenas de abogados, lo contrataron por fuera a Gil Lavedra. Por un montonazo de plata, tengo entendido, por otra parte. Y y además allí también debe estar cobrando un montón de plata, sí, seguro. Acá no te podés imaginar, es una cantidad enorme, porque había mucha preocupación y hoy están todos muy desesperados. Es más, allá en la indagatoria intentó involucrar al gobernador electo Captenich, para que te des un dato. Fíjate la desesperación a la que llegamos, ¿no? Y bueno, fíjate los lugares a los que llegamos. Lo involucraron a Captenich. Seguir más Fíjate dónde estamos, o sea, todos fíjate los cómo casos, están. pero bueno, a veces no me da el valero. No, todo bien, te lo cuento para que lo tengas en el radar por las dudas. No, Tony, te muchísimas sigo gracias. preguntando, más allá de esto, ¿cómo lo ves, Alberto? Bueno, todavía, digamos, es muy prematuro hacer un diagnóstico en este incidente de Bolivia, en esto que ha pasado en Bolivia. No, incidente es una palabra demasiado chica. En este golpe en Bolivia ha actuado bien en defensa de la vida de Evo Morales, ha sido crítico de Estados Unidos, lo cual no debe haber caído demasiado bien en Estados Unidos. Y viste que siempre estamos como pendientes, no nos peleemos con Estados Unidos, que después el Fondo Monetario vamos a tener muchos problemas. Bueno, ha sido bastante o muy audaz Alberto Fernández en ese tema, y es lo que corresponde, porque y no sé si ustedes han visto que incluso él defiende el mandato de Piñera, en el sentido de que, bueno, si el Piñera, digamos, por las movilizaciones decide renunciar, lo que no puede haber es una intervención militar. Todos los procesos tienen que ser democráticos. Uno de los ejemplos que se pone es el de la Argentina de 2001. Se cayó todo a pedazos, pero aún así se mantuvo cierta institucionalidad, ¿no? Te pregunto y te doy tiempo para que te recuperes mientras tanto. ¿Cómo ves los medios? ¿Cómo ves el 5N? ¿Cómo ves la continuidad de los medios? ¿Cómo ves a Clarín? ¿Cómo ves lo que viene? Porque se ha levantado mucho por Varela con una frase, creo, inocente, la de Brieva, y la verdad que se han dicho cosas enormemente violentas en los últimos tiempos. Desde Amadeo hasta muchos otros han sido cruentos con nuestros compañeros por una opinión política, y quiero ver desde tu lectura cómo ves lo que se nos viene de cara a la libertad de expresión, a los temores que nos quieren infundir de algunos lugares. ¿Cómo ves todo eso? En primer lugar tengo que decir que la Argentina tiene amplia libertad de expresión, la ha tenido siempre, la ha tenido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, un poco más, un poco menos, pero digamos, no hemos tenido problemas gravísimos para nada. Y los incidentes que tenemos incidentes, por suerte son incidentes menores. No tenemos los gravísimos problemas que hay en otros países. Sí hemos tenido, para mí, es decir, hemos tenido los cierres de empresas, que ese sí ha sido una debacle de lo que fueron empresarios que llegaron con el kirchnerismo a los medios de comunicación y que no se sostuvieron, que dependían mucho de la pauta y que no se pudieron sostener. No, ni siquiera les echo la culpa a ellos, sino que cuento una realidad. Y tenemos para mí un problema de fondo, que es un monopolio que no existe en ningún otro lado del mundo.
No hay lugar en el mundo donde una sola empresa tenga el principal diario, una de las radios más importantes, la otra radio más importante, uno de los canales de televisión más importante, uno de los canales de cable más importante, como 300 canales de cable en todo el país, la única empresa de papel, de fabricación de papel, la que monopoliza el fútbol, no, es un poder inexistente en el mundo. En el mundo ninguna democracia permitiría el dominio que tiene Clarín. No sé si la palabra es dominio, pero sí el poder que tiene Clarín en la Argentina. No existe. En Estados Unidos vos tenés un diario, no podés tener un canal en el mismo lugar. O sea, y esto tiene que ver con la democracia, con que haya diferentes voces. Es muy, pero muy importante ese tema. Y lamentablemente en la batalla entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y Clarín, terminó ganando Clarín porque, digamos, sobrevivió. Después Macri le devolvió absolutamente todos los privilegios. O sea, el problema de fondo más serio de libertad de prensa que nosotros tenemos es ese. Después tenemos incidentes, hechos mayores o menores, desde ya que los tenemos. Y en ese marco, como la gente se pudre del oficialismo burdo de Clarín, ha crecido C5N, ha crecido Página 12, etcétera, etcétera, pero el poder económico que hay del otro lugar es inmenso. Te hago la última, te dejo tranquilo. ¿Cómo lo ves a Cristóbal López y a De Sousa después de la liberación? ¿Pudiste hablar con alguno de los dos? Lo saludé a Fabián de Sousa porque me lo crucé en Radio 10, yo los visité en la cárcel en su momento, 2 veces, esencialmente porque yo también estuve preso durante la dictadura, entonces sé lo que es estar preso y siempre digamos, trato de acompañar a alguien que esté preso. Bueno, nada, lo vi bien a Fabián de Sousa. Ha sido una de las demostraciones de ese poder tremendo de Clarín, de la incidencia, de la forma en la que se utiliza hoy en día la justicia para hacer política, ese combo político, judicial, mediático. Fíjense ustedes que hoy en día en la causa por las que lo metieron preso, que es una presunta venta a espaldas de la justicia, de sus medios y de sus empresas, fueron sobreseídos, es decir, que una jueza de Comodoro Pi, María Eugenia Capuchetti, dijo no hubo tal venta, cosa que además es obvio. Si a vos te embargan una casa, no la puedes vender, porque es lo que se llama un título sucio, un título imperfecto. Okay, ¿quién te la va a comprar si está embargada? Entonces, es obvio que vos requerías de que vos podés negociar. Yo puedo negociar una casa embargada y después ir al juez y decirle, levánteme el embargo, la plata de esta compra la voy a poner para pagar la deuda o lo que fuera. Entonces, la jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a De Sousa y Cristóbal López, y después en el juicio sobre la deuda impositiva se presentó una pericia de contadores de la Corte Suprema que determinó que estaban al día con los impuestos. Obviamente que habían entrado en planes de pago, como entra casi la mayoría de las empresas. Por ejemplo, General Motors en la época del kirchnerismo tenía planes de pago. YPF, esos se le dieron a un montón de empresas. Bueno, lo concreto es que estuvieron 2 años, porque fueron 2 años presos de manera que fue una coacción política, básicamente. Tuni, agradecerte mucho la nota, mucho la entrevista. Esto es simplemente un abrazo fuerte a la distancia y cerró la nota como vos quieras. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros, de todo corazón, siempre.
Bueno, les mando un abrazo, ahí ustedes tienen mi WhatsApp, así que cuando aparezcan cosas como esta de Ayala, de cosas interesantes, por supuesto que siempre estoy atento y me encantaría que me den bola. La verdad que me dio vergüenza mandártelo, Tuni, te juro que lo ¿Cómo te va a dar tenía ayer y me dio vergüenza, lo pensé, pero me dio vergüenza, sinceramente. No, vergüenza me tiene que dar a mí que no estoy al tanto de esas cosas. Por favor, Tuni, sos el más grande. A mí, la verdad, digo, ¿cómo le voy a mandar yo a Tuni informaciones? Una falta de respeto. Lo tomé como, digo, le voy a joder, me va a decir, este pendejo es tan loco. ¿Viste? No, de ninguna manera. Además, realmente casi siempre nos nutrimos de gente que nos avisa, está pasando esto, está pasando lo otro, porque uno no tiene un radar tan grande y estas cosas a los grandes medios la tapan, pero ¿sabes cómo?